Sí, sí, sí. De hecho, en la enorme mayoría de los casos, para que se produzca una hernia de disco lumbar, en este caso tienen que haber condicionantes genéticos a nivel del disco intervertebral. A eso hay factores ambientales que pueden ayudar a desencadenar este padecimiento, esta lesión sobre la estructura que es la hernia de disco. Ahí tiene unas vértebras, usted para mostrarnos cómo es físicamente la lesión que puede tener a esta hora el presidente. Sí, sí, Eso. sí. No sé si se alcanza a ver bien, A ver. pero esta es una maqueta de una columna lumbar, ¿sí? Y Nosotros acá lo que vemos son las vértebras, aquí en blanco, y entre vértebra y vértebra vemos estas estructuras Sí. que son los intervertebrales. Hacia el centro tenemos el canal lumbar por donde pasan todos los nervios que van a ir saliendo de la columna y van a dar origen a los grandes troncos nerviosos que llevan fuerza, sensibilidad hacia los miembros inferiores. En el caso del presidente, supongo yo, mejor dicho, en el caso de las hernias de disco lumbar, lo que sucede es que uno de estos discos se rompe y en la mayoría de los casos invade el territorio donde debe alojarse el nervio. Eso genera una compresión, lo he explicado de manera muy sencilla, y esa compresión es la que transmite todos los síntomas que puede llegar a estar padeciendo el presidente o quien tenga una hernia de disco. A mí me explicaron una vez, doctor, para hacer gráfico esto, que es como las famosas galletitas, ¿viste? Las merengadas. Claro. Cuando uno las aprieta demasiado, que sale todo el relleno, ¿no? Es más o menos así. Exactamente, es una muy buena analogía para describir lo que pasa cuando se ve herniado un disco intervertebral. Se produce una compresión y el núcleo, que es un elemento que está en el centro de ese disco, que está contenido a su vez por un anillo, ese núcleo sale, a veces solo o a veces sale y avanza junto con el anillo y produce una compresión. Bien. Generalmente, cuando el cuadro es brutal, cuando es muy agudo el dolor, invalidante, lo que sucede es que se rompe el anillo y sale el núcleo y entra en contacto con las estructuras nerviosas y desencadena un fenómeno inflamatorio terrible que causa todos estos dolores que más de uno debe conocer. Bueno, vamos ahora a las soluciones. Conozco mucha gente que ha sido operada de hernia discal, que dicen que hay distintas manuales. Yo digo lo que escucho por ahí. La hernia cervical no es más fácil de operar que la lumbar. Y después, si hay otro tipo de tratamiento previos a llegar a la intervención quirúrgica. Sí, es bueno destacar que la enorme mayoría de las hernias de disco lumbares, hasta más de un 90%, andan muy bien con tratamiento conservador. ¿Sí? De ese 10%, 8% que no funciona con tratamiento conservador, antiinflamatorios, kinesiología, hidroterapia o la terapia que haya probado, solemos escalonar el tratamiento y ya ser un poquito más invasivos, indicando o proponiendo lo que se llama un bloqueo de infiltración guiada por tomografía o por radioscopia, que simplemente consiste en colocar una agujita cerca de donde está la hernia, cerca de donde está el nervio, y colocar un producto, en la mayoría de los casos un corticoide combinado con un anestésico local, y eso genera un alivio de los síntomas en alrededor de un 70% de los pacientes que han sido refractarios al tratamiento conservador. Ahora, ¿cuánto dura este paliativo? Porque no es solución, ¿no? Esto es un paliativo para aliviar el dolor, digo. ¿Cuánto tiempo dura? Y pasa que en un 70% de los casos anda bien, buenísimo. Con infiltración. Ahora, si no anda o persiste un dolor que es intolerable o que no permite las actividades de la vida diaria, lo que yo suelo sugerir después de conversarlo con el paciente es hacer una microcirugía, que es un procedimiento mínimamente invasivo, donde el paciente se interna a la mañana, se hace una microdisectomía, se saca simplemente lo que está molestando y después del mediodía el paciente está en condiciones de regresar a su domicilio en la mayoría de los casos. Para evitar que te surja una hernia de disco lumbar,
¿qué recomienda usted así en pocos pasos, los tips para que uno piense en esto, tomando este ejemplo, para cómo la salud presidencial siempre es muy delicada, porque son personas sometidas a mucha presión, ¿no? Bueno, yo lo que siempre les propongo a mis pacientes es tener un buen control del peso corporal, ya que es una patología carga dependiente. Más kilos tengo sobre un disco enfermo, más trabajo le doy y más chances tengo de que salgan las cosas mal. Ese es uno de los pilares. La flexibilidad también es muy importante, tener una columna flexible y fortalecimiento de todas las estructuras musculares, sobre todo fibras profundas del abdomen, fortalecer miembros inferiores, fortalecer glúteos, que son estabilizadores de la columna. Básicamente con eso y teniendo una buena ergonomía en el trabajo, teniendo una buena ergonomía en la vida diaria, cómo levantar un peso pesado, una carga, y conociendo los propios límites corporales, yo creo que es un gran avance si tienen estas cosas en cuenta.